Buenos días, mis preciosos, mis preciosas. Hoy estamos en la lista de reproducción de profecía retrospectiva, ¿verdad? Que la tenemos ahí, pues, flamante, ¿verdad? Flameando para todas las naciones, ¿verdad? En el poder de nuestro Elohim. Profecía retrospectiva, la vamos a estar viendo también, si Elohim lo permite, en Shabbat. Y hoy estamos con una enseñanza que va a entrar dentro de profecía retrospectiva y que hemos considerado conveniente dar ya, ¿verdad? Hacer salir ya. Porque es muy pertinente, ¿verdad? Es muy pertinente a cómo se va a venir desarrollando también la situación de este tiempo final, porque es el precedente de este tiempo final, que son las señales poderosas en el fin del siglo. Señales poderosas en el fin del siglo, perteneciente a la lista de reproducción de profecía retrospectiva. Y tenemos que una de las principales señales, esas señales poderosas en el fin del siglo, para todo aquel que tiene ojos para ver y oídos para oír, porque fuera de eso no hay mensaje para nadie, porque si ya la percepción tuya está cauterizada, pues entonces de nada te sirven ya los dones y las ventanas del alma que ponen tus sentidos, Elohim bendito sea. Entonces esto es para todo aquel que tenga ojos para ver y oídos para oír, ¿verdad? Que comprenda, ¿verdad? Que comprenda las situaciones. Entonces tuvimos en el siglo XIX, ese siglo XIX que tuvo de todo lo peor, ¿verdad? Tuvimos a la manifestación de un hombre inicuo, de un hombre intelectual inicuo, que en sus libros, Friedrich Nietzsche, en sus libros, pues, abogó por la destrucción del cristianismo y de los cristianos, por ende. Fue un precedente para todo el odio ulterior que tuvo el nacionalsocialismo, ¿verdad? De ahí tomaron de los libros de Nietzsche también mucho, ¿verdad? Para el superhombre, para la idea del superhombre, ¿verdad? Para muchas malas ideas, ¿verdad? Que el hombre pagó en su carne, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, que dio origen a la matazón, a la gran matanza de la Segunda Guerra Mundial, por intelectuales como este, Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Entonces Nietzsche, después de que hiciera su doctrina del superhombre y de que escribiera el Anticristo, ¿verdad? Como proyecto de la humanidad, ¿verdad? Que también recogería Freud, de guardarle un lugar en la cadena de la creación para el Anticristo, ¿verdad? Para el Anticristo en el sentido de anti-Mashiach, de oponerse a Elohim, ¿verdad? Se opone a todo lo que se llama Elohim, no es objeto de culto. Bueno, pues esto lo proyectaron desde la intelectualidad occidental, siglos XIX y XX. Pero tuvimos algo portentoso, que es que aunque Nietzsche se estudia todavía con mucho interés en el ateísmo internacional, judeo-ateísmo internacional, y se estudia con mucho interés y se pone mucha atención, incluso se enseña en las universidades y en los colegios, de este sistema injusto, de este sistema despiadado, ¿verdad? Que también refrenda la supervivencia del más fuerte, que fue el precedente precisamente de los libros de Nietzsche, del odio de Nietzsche, ¿verdad? Entonces, Nietzsche estuvo en sus últimos días asistido por su hermana, a la que él quería beneficiarse en su plena locura, porque todos estos endogámicos son locos en el peor sentido, porque son locales, van simplemente a intentar aislarse de ese mundo que no les ofrece ninguna garantía, sino todo lo contrario, porque no lo comprenden e intentan comprenderlo carnalmente, intentan comprenderlo a la manera solamente de inteligencia animal, y entonces dan a luz libros e ideas como las que dio Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Entonces tuvimos que se apiadó de él la hermana cuando le complicó su matrimonio previamente, porque él la quería con intenciones sexuales y le complicó su matrimonio, pero ella al fin y a la postre lo acogió, creo que cuando se quedó viuda, creo recordar, lo acogió ahí en su casa
Y Nietzsche, ya en plena locura, en plena efervescencia de locura, pues acabó comiendo sus propias heces, para señal a todas las naciones que vendrían después acerca de todo ese ateísmo y todo ese proyecto de superhombre. Pues ahí tuvieron, el que sacó la idea del superhombre acabó comiendo mierda, ¿verdad? Y todo ese eterno regreso, ¿verdad? Esa eterna regresión, ese eterno retorno que postuló también Friedrich Nietzsche, pues le correspondería a él vivir la misma vida, ¿verdad? Y entrando y saliendo las propias heces suyas en su boca, ¿verdad? En un universo la tragaría y en otro universo la desprendería y en otro universo la tragaría otra vez, ¿verdad? Entonces ahí tuvimos esa señal portentosa para todo aquel que tenga ojos para ver y oídos para oír. Y tuvimos también al otro intelectual baluarte del ateísmo judaísmo internacional, que este tuvo más herramientas porque como conocía Torah de primera mano, pues entonces tuvo más herramientas para oponerse a Elohim y dar esa medida para oponerse a Elohim en todas las generaciones que vinieron posteriores, ¿verdad? En un capitalismo cada vez más despiadado y despótico. Entonces, Freud, si Nietzsche acabó comiendo sus propias heces, Freud acabó mordiendo de dolor su lengua, adelantándose a ese pasaje de Apocalipsis que está profetizado, ¿verdad? Que mordían de dolor sus lenguas venenosas, falsotestimoniadoras, ¿verdad? Embusteras, predicando mentira, como hizo Freud, porque Freud intentó manipular la Torah para un interés demoníaco, perverso, 100%. Eso es la perversidad, se personificó ahí, en este padre de la psiquiatría moderna, ¿verdad? Y acabó ahí, mordiendo de dolor su lengua porque hizo presa de él un agresivo cáncer de lengua que le daba dolores inefables, ¿verdad? Entonces, pues ahí tuvimos también esa señal de Freud mordiendo de dolor su lengua por todo lo que había escrito, pensado y dicho contra Elohim bendito sea. Para todo aquel que tenga ojos para ver y oídos para oír. Tuvimos también en esas postrimerías del siglo XIX, principios del XX, el entierro de Elena White, ¿verdad? Madre de los adventistas, la madre que les parió a los adventistas, ¿verdad? Y tuvo ahí su masonería fúnebre, porque la enterraron con símbolos fálicos, con símbolos 100% masónicos, Illuminatis, ¿verdad? Y intentaron desmentirlo, no, es que se apropiaron de su cadáver, que tal y que cual, pero ella no era masona. Bueno, pues tuvo todos los ingredientes, su entierro y su entorno familiar para que fuera identificada ya a posteriori como la masona que seguramente fue, ¿verdad? A mí no me cabe mucha duda y todo lo que dijo pues es sí y no, ¿verdad? Es sí y no, en contrario a lo que dice en el pasaje de Corintios, ¿verdad? Que dice, nosotros no somos sí y no, ¿verdad? Entonces, pues esta Elena White pues acabó ahí enterrada masónicamente tal y como viviría. Porque, repetimos, sus postulados y escribir tantos libros fue para dar razón de que ya toda la desvelación había sido esgrimida, dada como caudal, pero sin embargo se equivocaba a todas luces porque en el siglo XIX, principios del XX, la desvelación estaba empezando a ser retomada, ¿verdad? Por la Edad Oscura, dominio del papado, que no permitía ni siquiera el estudio plácido de la palabra de poder. Y entonces estaban empezando a despertar. Pero con tanta copiosidad de literatura de Elena White, lo que se hizo es creer en el adventismo, en ese cristianismo que podía haber acabado bien, pero que no fue tal, pues porque le hizo pensar tantos libros de Elena White que ya estaba toda la desvelación hecha, pero no era desvelación, era revelación, era volver a velar, porque se dio por terminada una desvelación que recién comenzaba. Entonces se quedó en una revelación, volver a velar, ¿verdad? Y tuvimos en estas postrimerías también del siglo XX,
tuvimos el aberrante, o principios del 21, tuvimos el aberrante entierro de Juan Pablo II, en el cual bebieron en el cáliz, ¿verdad?, de esa fornicación de la Gran Ramera, vertieron ahí la sangre de ese Juan Pablo II, Karol Wojtyła, ¿verdad?, y hasta se bebieron su sangre ahí, ¿verdad? Fue una ceremonia 100% demoníaca y multitudinaria, porque gozó de todos los medios de comunicación, radiando, emitiendo y visionando la misma aberración, ese entierro demoníaco de Juan Pablo II, que también fue enterrado bajo el ritual masónico Illuminati, esperando una resurrección, metiendo capas dentro del féretro, ¿verdad?, que si de un material, que si de otro, que si un símbolo, que si otro, esperando a que resuciten, y que resucite Juan Pablo II. Y claro, y estos de que va a resucitar es que lo predican en el cristianismo, sea por la vía de la resurrección de los muertos, porque ellos dicen que van a resucitar malos y buenos, entonces ahí le tocaría resucitar a este aberrante papa de la globalización, ¿verdad? O sea también por el tema de que resucite como lo predicaba el adventismo también, que iba a resucitar por ser, dice, para cumplir aquella profecía que decía, es de entre los 7 y va a la perdición y es el 8º rey, y decían que tenía que resucitar, intentando adecuar ahí la profecía, ¿verdad?, a que tenía que resucitar Juan Pablo II. Una fe extrema en el diablo, una fe extrema en el diablo, demostraron ahí los adventistas cuando predicaron que iba a resucitar Juan Pablo II, nada menos. Cuando estaba hueco totalmente. Estaba hueco, como el cantante, ¿verdad? Porque estaba ya sin vísceras para la momificación que se le hizo, ¿verdad? Y tuvimos también, ya en estos últimos años, la muerte de Rockefeller, la muerte del magnate Rockefeller, ¿verdad?, principal de una saga que fue actual porque nos tocó vivirla, ¿verdad? Y nos tocó verle a él, me parece que era David Rockefeller, viejete David Rockefeller, que todo el mundo hablaba, ¿verdad?, de él, de que todo lo había liado él. No, si estos hombres lo que hacen es manifestar la importancia que le das tú, haciéndoles caso a lo que dicen, ¿verdad?, haciéndoles caso a lo que dicen. Si ellos manipulan, tú propagas la manipulación porque das a entender mentiras de ellos y entonces les colaboras, ¿verdad?, los acrecentas, los tornas nefilín, los tornas como gigantes cuando son auténticos caguetosos carcamales, ¿verdad?, como era David Rockefeller, ¿verdad?, que tras muchos trasplantes de corazón murió, ¿verdad? Y dijeron que es que lo habían trasplantado un montón de veces. Claro, si la medicina está asalariada de gentes como esta, que controlan incluso farmacéuticas, como el Vaticano o los Rockefeller, pues no me extrañaría que fuera verdad, de que fue trasplantado muchas veces de corazón. Y esos corazones, pues de dónde saldrían, ¿verdad? Pues por supuesto de vidas jóvenes que le prolongaron la vida. Son auténticos vampiros, como Ceausescu también en Rumanía, ¿verdad? Entonces tuvimos también a Michael Jackson, ¿verdad? Michael Jackson, que se hizo una mansión que se llamó Neverland, en la cual intentaba aislarse, ya sin poder aislarse, porque es que le había dado toda su vida a la bestia y aún así quería hacerse una burbuja, la burbuja de Neverland, en la cual cavó un lago artificial y quería hacerlo ahí un paraíso para la infancia, para los niños. Claro, no digo yo que él fuera un abusador de niños, yo no lo sé, pero sí quiso aislarse cuando ya tenía a la bestia realmente en todos los poros de su piel, porque le había dado esa admisión, ¿verdad? Entonces acabó sus días poco después de mostrar a su bebé por la ventana de un hotel. Lo puso así sobre la ventana para presuntamente bromear a ver si lo tiraba o no tiraba. La gente se sobrecogió de esa imagen, ¿verdad? Fue una señal de la locura, de lo que da la admisión de la bestia a tu vida, de cómo acaban locos, ¿verdad? De cómo acaban totalmente locos por muy importantes que hayan sido, porque Michael Jackson
dominó, fue el rey del pop durante muchos años, ¿verdad? El rey del pop en el sentido de lo popular, de la música popular del mundo. Entonces fue estremecedor también esa imagen, ¿verdad?, de la locura de Michael Jackson mostrando a su bebé por la ventana. Y tuvimos en el siglo XX también el asesinato de JFK, John Fitzgerald Kennedy, y representó el ser asesinado ahí en esa curva de Dallas, ¿verdad?, Texas, representó lo que es el poder sin cobertura, porque Kennedy quiso oponerse también al sistema bestia siendo de una familia eminentemente mafiosa y siendo un fornicario lacerante. Entonces no se puede tener cobertura por mucho poder que tengas. Y entonces si te quedas sin cobertura como desfiló allí por Dallas cuando le habían dado consejo de que no bajara la capota del coche, la bajó y esa falta de cobertura, pues ahí le pegaron el tiro en la nuca y ahí los sesillos se los esparcieron por allí por el coche, ¿verdad? Y entonces estuvo recogiendo los sesillos esta Jacqueline Kennedy, ¿verdad? Entonces, pues realmente, claro, si renuncias a la cobertura en todos los sentidos, pues pasa lo que pasa, porque no tienes autoridad, familia mafiosa, siendo tu fornicario, como encima te quitas la cobertura física que tenías. Lo pagó. Entonces tuvimos también la señal de la cauterización de la conciencia en Argentina. Están más locos que el demonio, ¿verdad? En Argentina, lamentablemente, en muchísimos casos, millones de personas que tienen un psiquiatra en cada esquina que toma del padre de la psiquiatría Freud, pues imagínense cómo estarán de locos. Entonces, la cauterización de la conciencia en Argentina la vimos representada en Messi paseando en el último mundial que hubo de fútbol, paseando a la cabra Baphomet, a la cabra que representaba en el ritual Illuminati Baphomet. Entonces la tomaron por mascota de Argentina y del mundial, ¿verdad? Prácticamente en Argentina. Y se reían los argentinos, porque los argentinos les dices y se ríen de todo. Se creen que están por encima del bien y del mal, por su palabrería, por su charlatanería, ¿verdad? No saben que son garrulos, porque cuanto más palabras desperdiciadas y sin propósito emitas, más garrulo eres, ¿verdad? Pero eso ellos no lo quieren entender. Entonces paseaban allí a la cabra Baphomet en ese ritual, ¿verdad? Y fueron los primeros en ser eliminados. Pusieron toda su confianza allí en la blasfemia, en la aberración, y fueron los primeros en ser eliminados del mundial, ¿verdad? De los primeros. Entonces fracasaron nuevamente, ¿verdad? Claro, fracasaron nuevamente. Y el mayor fracaso, pues, es esa representación de Baphomet, del diablo, del macho cabrío, pues en negativo del diablo. Entonces, pues, fueron los primeros en ser eliminados, ¿verdad? Primeros en ser eliminados del mundial, pero ya habían sido eliminados mucho antes, a la vista del Todopoderoso, con esos insultos y con esa oposición a Elohim, ¿verdad?, que le hacen desde los poderes fácticos de Argentina. Y para colmo ya han tenido en estos tiempos la idolatría en la muerte de Maradona. Eso fue realmente terrible, la idolatría que se movió con Maradona, ¿verdad? Aquí decían los estúpidos reporteros, decían no le llames Maradona, llámale Dios, ¿verdad? Para insultar a Elohim, en definitiva. Utilizaron la muerte de Maradona para insultar a Elohim, porque luego pues seguramente eran gentes, muchos de ellos, que ni le gustara el fútbol, o no habrían visto a Maradona, y ni unas situaciones de imbéciles, ¿verdad? Entonces, pero todos coincidieron en querer endiosar a Maradona, ¿verdad? Maradona, ya lo explicamos, la dona amarga, ¿verdad? La dona amarga. Y tuvimos también, y ya vamos a terminar con estas señales poderosas en el fin del siglo para situarnos, ¿verdad?, en la antesala de lo que son estos tiempos presentes, ¿verdad?, apasionantes. Tuvimos también a Bin Laden echado al mar, ¿verdad? Osama Bin Laden, después de que están buscándolo por todos lares, ¿verdad?, lo acribillan presuntamente. Quien participa en ese acribillamiento de
de Bin Laden, los soldados van muriendo uno a uno, curiosamente, ¿verdad? Pero es que luego encima, cuando lo trasladan en el helicóptero, deciden echarlo al mar. Deciden echar el cadáver de Bin Laden al mar. Ahí tienen. Todo es confusión en este sistema babilónico. ¿A qué fue arrojado al mar? Dice que era por el ritual musulmán. Mentira. Los musulmanes no tienen ese ritual. Entonces, una mentira más, y ahí fue echado al mar de la confusión. ¿Quién sabe lo que pasó ahí? ¿Quién sabe por qué tomaron como excusa atacar a Irak, matar tantas personas, morir de un lado y de otro, tirar bombas como quien juega con un videojuego allí a la población? ¿Todo por qué? ¿Quién sabe? Confusión. Bin Laden echado al mar de la confusión, ¿verdad? Pero eso está ahí para que quizá, hombre, no vamos a saber los entresijos de las cosas, pero sí sabemos la representación y el calado espiritual que tuvo. Y sabemos que todas estas fueron señales poderosas en el fin del siglo, ¿verdad? Entonces son la antesala de lo que estamos viviendo en la actualidad. Si mintieron, manipularon y se dieron señales tan poderosas, pues en este tiempo vamos a ver con más claridad, y para esto estaba el 2020, la visión perfecta, para ver todas estas cosas, ¿verdad? Entonces hasta aquí, tengan shalom en este día, bendecidos sus caminos, ¿verdad? En nuestro patrón Yahshua HaMashiach, entréguenlos en sus manos, todos sus proyectos, todos sus planes y todas sus realizaciones, ¿verdad? Para que todas las obras sean hechas en él, ¿verdad? Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom, besos y abrazos.